tardes, audiencia de Unidos en Cristo TV. Saludo a cada hermano y amigo que semana tras semana nos encontramos a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio muy grande el poder llegar hasta ustedes cada semana con este mensaje que tiene vigencia continua, permanente, desde siempre y hasta siempre. En esta tarde voy a leerles un versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Voy a hablarles sobre un tema al que le puse como título: Cuidado con lo que consumes. Dice así la palabra de Dios: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es una enseñanza categórica, pero sobre todo Jesús advierte de un hecho que posiblemente en su época, cuando Él la proclamó, no tendría tanta importancia, o por lo menos quienes la escucharon no habrían dado tanta importancia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Ya cuando Él termina su ministerio, vuelve a enfatizar sobre este hecho y específicamente enfatiza de que en el último tiempo, además de las señales que sucederían respecto a la cercanía de su retorno a la tierra, a buscar a su iglesia, Jesús advirtió de una forma muy categórica. Voy a leerles allí en San Mateo, capítulo 24, versículo 11, dice: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es para tener en cuenta. Un profeta es un vocero de Dios. Cualquier predicador del Evangelio, llámese apóstol o evangelista o maestro o directamente profeta, se constituye en un vocero de Dios, y por lo tanto quienes hablan en nombre de Dios se garantizan ya una posibilidad de que la gente le crea todo lo que enseña, todo lo que diga, porque justamente dice venir en nombre de Dios. Sin embargo, Jesús advirtió de que muchos vendrían vestidos, es decir, con apariencia de piedad como ovejas, pero dice, iban a ser sumamente peligrosos, porque Jesús los identifica como lobos rapaces, como lobos feroces que causan daño, que perjudican al rebaño. Y eso es lo que quiero advertirles en esta tarde, de que tengamos sumo cuidado, porque estamos en una época donde la palabra de Dios está siendo predicada de una forma muy abundante a través de los medios. Posiblemente la cuarentena ha hecho de que se multiplicaran las posibilidades de predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Sin embargo, no es nuevo esto. Ya hubo una época en donde, además de los púlpitos donde se predicaban semana tras semana la palabra de Dios, se levantaron evangelistas que hacían campañas por todos lados, y era frecuente encontrar en pueblos o en ciudades campañas evangelísticas. Luego apareció la radio. Muchas radios cristianas fueron formándose a lo largo y a lo ancho del país, y con la posibilidad de que se predicara el evangelio a través de ese medio. Luego irrumpe la televisión y aparecieron canales cristianos donde las 24 horas hay predicaciones de la palabra de Dios. Persona que esté interesada en escuchar palabra de Dios puede prender la televisión o puede acceder a través de las redes sociales y encontrar que hay muchos predicadores. Algunos los hay muy buenos. Nosotros como pastores no estamos exentos a este peligro, no solamente para cuidarnos a nosotros mismos, sino para cuidar al rebaño que Dios puso a nuestro cuidado. Tenemos que saber qué se está predicando, qué es lo que está enseñándose a través de la televisión o a través de las redes sociales. Es imposible saber de todos los predicadores. Por lo menos uno siempre va a aquellos más conocidos, y de pronto descubrimos que están apareciendo enseñanzas que son erradas, distorsionadas y aún mal intencionadas. El tema es cómo identificar a un profeta falso,
¿Cómo identificar a un predicador que no es un genuino enviado de Dios? Hay un ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos, a través del ministerio del apóstol Pablo. Allí en Hechos capítulo 17, versículo 11, encontramos que Pablo, además de predicar el evangelio en Tesalónica, donde tuvo que salir de Tesalónica apresuradamente y se fue a un lugar llamado Berea. ¿Qué hizo? Iba a la sinagoga todos los fines de semana a predicar el evangelio para que judíos y gentiles oyeran la palabra de Dios. Ocurrió esto, dice Hechos 17:11. Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. ¡Qué buena actitud! Los judíos tenían acceso a la palabra de Dios. De hecho, los días sábados se reunían en las sinagogas para oír la lectura de la ley de Dios. Cuando Pedro y su compañero de milicia, Bernabé, salieron a predicar, encontraron aceptación de muchos judíos y gentiles, pero también rechazo. Lo bueno de esta situación es que, por lo menos en Berea, muchos judíos, escuchando las enseñanzas del Evangelio de labios del apóstol Pablo, dice que ellos iban a sus casas y escudriñaban, estudiaban la palabra de Dios para saber o para darse cuenta si lo que enseñaba Pablo era cierto o no. Esta es una muy buena actitud. Cuando dije al principio, cuidado con lo que consumimos, tiene que ver justamente con eso. No debemos dar, hermanos, por sentado que toda persona que dice ser enviado de Dios, profeta de Dios, apóstol de Dios, predicador del Evangelio, dice toda la verdad. Tenemos que tener cuidado. Jesús nos advirtió que tuviéramos cuidado. Y la mejor manera de nosotros descubrir si son genuinos o no es teniendo en cuenta que su enseñanza tiene que ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Porque es cierto, Jesús puso el ejemplo, aquí mismo cuando leímos este pasaje, Jesús puso como ejemplo de que por sus frutos nosotros podemos conocer a un predicador. Es decir, por su vida, por su testimonio o por su carácter. Pero una persona que vive en el extranjero, un predicador que está en Estados Unidos o está en Puerto Rico o está en Panamá o está en Guatemala u cualquier parte del mundo, nosotros no tenemos la posibilidad de conocer su vida, su testimonio, su carácter, pero sí su enseñanza debe revelar si concuerda con la palabra de Dios o no. Quiero mostrarles rápidamente 3 ejemplos de cómo personalmente estoy viendo algunas enseñanzas que están dañando a la iglesia de Cristo. Están perjudicando severamente a aquellos que desean seguir a Dios y sin embargo se encuentran con enseñanzas que son, por lo menos para muchos, son novedosas porque nunca las habían escuchado. Pero también son atrapantes porque algunas enseñanzas apuntan a eso, de que la persona no preste atención tanto a lo que dicen las Escrituras, sino a lo que ellos están entregando como palabra de Dios y no son otra cosa que doctrina de hombres. 3 ejemplos quiero darles en esta tarde. Primero, salvos por siempre. ¿Sabe que he escuchado a predicadores muy reconocidos usando una frase que tiene mucho de razonándolo, tiene mucha lógica, pero no concuerda con la palabra de Dios? He escuchado predicadores decir cómo un Dios tan bueno, que inclusive entregó a la muerte a su propio Hijo para salvar a la humanidad, va a condenar a un hijo suyo al infierno. Y en base a eso escriben una enseñanza que tiene que ver con que si la persona aceptó a Cristo como su Salvador, ya es salvo por siempre, eternamente. Dando, hermanos, por sentado de que la persona no importa
si luego vive una vida acorde a la voluntad de Dios, una vida recta, una vida justa y disciplinada. No, simplemente enfatizan de que si una vez aceptó a Cristo como su Salvador, ya es salvo. Y si la persona se vuelve un delincuente, se vuelve un drogadicto, ellos ponen como ejemplo, Dios se las va a arreglar. De alguna manera Dios, aunque sea al último instante, lo va a salvar, porque Dios ya lo salvó una vez y lo salvó para siempre. ¿Sabe que esa enseñanza está causando mucho daño? No tiene nada de base bíblica, no tiene nada que ver con la doctrina del Dios Santo, del Dios vivo. ¿Qué dice la Escritura? Dice, allí en San Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús advirtió claramente de que muchos, llegado el día, van a poder o van a querer de alguna manera protestar. Señor, yo he creído, yo me he bautizado, yo fui músico, yo fui predicador, yo hice tal o cual cosa, yo estuve 30 años dentro de una iglesia. Miren, la persona puede decir muchas cosas. Sin embargo, Dios estableció pautas bien claras. El que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo, ese va a ser salvo. Porque la lógica, hermanos, tendría que ser no como plantean los falsos predicadores. Un Dios tan bueno no puede mandar al infierno a alguien. También podemos decir, un Dios tan santo no puede permitir que en el cielo entren personas corruptas, personas inmorales, personas mentirosas. Porque a eso apunta la Escritura, que sin santidad nadie verá a Dios. Esa es sana doctrina, esa es palabra de Dios que de manera categórica nos muestra de que Dios está dispuesto a salvar al mundo entero. Pero ese hombre o esa mujer que quiere ser salvo, además de aceptar a Jesucristo como su Salvador, debe someterse a la enseñanza santa que Dios nos revela a través de su palabra. Segundo ejemplo, triunfadores, ganadores, empoderados, hijos del Rey. Mire, ¿sabe con qué frecuencia he escuchado predicadores que con una energía increíble casi retan a sus concurrentes, diciéndoles de que somos hijos del Rey, tenemos que vivir como hijos del Rey, que debemos empoderarnos porque Dios nos dio poder sobre el diablo, sobre el mundo, sobre todo? Es decir, Dios, hermanos, de pronto no solamente llama al pecador y lo convierte en un triunfador, lo convierte en un casi en un superhombre, en una supermujer. Sin embargo, la Escritura nos muestra que aquellos grandes siervos de Dios, hombres que dieron su vida por Cristo, nos dejaron ejemplo de humildad, ejemplos de sencillez. Pablo dijo en una ocasión, un versículo muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en abundancia, puedo vivir en escasez, puedo vivir bien alimentado o muy flaco, puedo tener abundancia o prácticamente nada. Estoy preparado, enseñado por todo, porque en Cristo tanto lo uno como lo otro es posible. Vivir según la voluntad de Dios, hermanos, implica que muchas veces no vamos a vivir como triunfadores, no vamos a vivir como gente empoderada, como gente que está por arriba y no abajo. Vivir en la voluntad de Dios implica que muchas veces vamos a vivir como imitadores de nuestro Maestro. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vivió con tanta humildad que aún se sometió al hombre. Y fue tal su sometimiento, dice la Escritura, que aún fue a la muerte y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa, una muerte indigna. Pero Él era Hijo de Dios, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Respecto a esto, voy a leerles lo que Pablo escribió allí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice así: si es necesario, 2 de Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
algo parecido escribió en el capítulo siguiente. Dice 2 de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice más: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe qué? Los predicadores, los malos, los falsos predicadores hoy están enseñando lamentablemente a la gente de que no debe ser débil, sino debe ser fuerte. De que no debe ser derrotado, debe estar empoderado, debe estar en victoria permanente en todas las facetas de la vida. Como, hermanos, reitero lo que dije antes, es como si hubiese una transformación tan brutal en la vida del ser humano que de ser una persona común y corriente, de pronto se convierte en un Superman, de pronto se convierte en una mujer maravilla y no en una sencilla sierva de Dios o un sencillo hombre de Dios. Las debilidades, hermanos, son propias del ser humano. Por eso Pablo dijo: yo cuando me siento débil, entonces soy fuerte, porque mi debilidad no me permite hacer todo lo que yo quiero. Pero sí, en mi debilidad yo acudo a Dios y Dios hace maravillas a través de mi vida. Cuando Pablo escribió bástate mi gracia, es porque él tenía un problema en sus ojos, en su vista, que le impedían de pronto hacer cosas que a él le gustaría hacer o ir a lugares que a él le gustaría. Sin embargo, esa debilidad lo llevó a él a depender tanto de Dios, que Dios hizo maravillas a través de un hombre débil, de un hombre vulnerable, pero que en Cristo era poderoso. Dios en él, y no él, hermano, siendo poderoso, sino Dios manifestándose a través de su vida. Tercera cosa, el cristiano debe ser pobre o rico. Una de las enseñanzas, hermanos, más abundantes en este último tiempo tiene que ver en lo que se relaciona con el dinero. El cristiano hoy está bombardeado por muchas enseñanzas de predicadores donde le hacen entender o darse cuenta de que si es un verdadero hijo de Dios tiene que estar bien. Si es un verdadero hijo de Dios, tiene que estar prosperado, tiene que estar bendecido. La Escritura no enseña eso. Y por supuesto usa ejemplos. La Escritura, hermanos, tanto puede servir para alentar o animar a alguien como para derribarlo. Porque un cristiano que de pronto, hermanos, pasó 20 años de su vida sirviendo fielmente a Dios, congregándose con sencillez de corazón, alabando a Dios, de pronto se encuentra con un predicador que le dice: si eres hijo de Dios, si eres verdadero creyente, tienes que estar prosperado y no alquilando. Tienes que estar bendecido y no ganando un salario pobre. Y hermanos, la persona se encuentra en una situación y entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a leerles lo que escribió el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sabe? Hay dos palabras que se usan muchísimo: pactar y sembrar. Yo he conocido personas aquí mismo donde estoy que en algún momento se sintió tan motivado y mandó ofrendas, pactó supuestamente con Dios y mandó ofrendas a un programa televisivo de afuera. Porque un predicador enseñó de tal manera que si la persona pactaba con Dios, Dios lo iba a sacar de la pobreza.
que si pactaba con Dios y mandaba una ofrenda según el pacto que hacía, Dios le iba a sacar de esa situación. Si estaba enfermo, se iba a sanar. Si estaba alquilando, iba a tener su casa propia. Si no tenía vehículo, iba a tener un vehículo, y no cualquier vehículo, un 0 kilómetro. Hermanos, personas que han sido engañadas y han enviado ofrendas, vaya a saber para quién o para cuántas personas o para qué ministerio. ¿Por qué? Porque se les enseñó que tenían que pactar. ¿Sabe quién hace pactos? Dios. Dios es un Dios de pactos. Jesucristo en la última cena con sus discípulos entregó un pacto al hombre a través de su sangre. En la ceremonia de la Santa Cena, cuando la persona participa del vino que simboliza la sangre del Señor Jesús, ahí el Señor estaba sellando un pacto de sangre. La sangre derramada por Cristo Jesús era garantía para nosotros de perdón de pecados, de sanidad para nuestro cuerpo, y de que el Señor se comprometía a salvarnos y un día venir a buscarnos para llevarnos con Él al cielo. Él hizo un pacto. Nosotros no tenemos que, hermanos, dejarnos engañar por personas astutas, porque son astutas. Miren lo que dice el mismo versículo que acabo de leerles en la Nueva Versión Internacional. Llevados por la avaricia, ¿quiénes? Los predicadores. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. La otra palabra es sembrar. Y cuando habla de sembrar, por supuesto, sacan, hermanos, a relucir la ofrenda generosa que Pablo estaba llevando a Jerusalén de los hermanos de Macedonia, una iglesia que estaba atravesando dificultades, posiblemente como la que hoy nosotros tenemos en gran parte del país. Y sin embargo, esa iglesia, cuando se enteró de que en Jerusalén habían hermanos que estaban pasando hambre, porque era época de hambre, dice que le rogaban a Pablo de que le permitieran recoger ofrendas para enviársela a los hermanos. De hecho, le pidieron a Pablo que él llevara esa ofrenda. Pablo usa, hermanos, ese ejemplo para decir de que estaban sembrando, de que era como una persona que estaba entregando su semilla, sembrando en hermanos que necesitaban, y que por supuesto Dios se iba a encargar de recompensarles. Pero hermanos, eso usarlo como algo reiterado, permanente, venga a sembrar. Entre pactar y sembrar no hay mucha diferencia. Cuanto más siembra, cuanto más dinero usted pone, más Dios le va a dar. Esa es la idea. ¿Sabe qué? La Escritura nos enseña a nosotros que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Dios nos enseña, hermanos, de una forma muy clara de que Él espera que nosotros, porque le amamos y porque estamos agradecidos de lo mucho que Él nos da, nosotros le llevamos ofrendas voluntarias. Hermanos, no se deje engañar. Sobre todo, tenga cuidado con lo que consume a través de las redes o a través de la televisión. Tenga en cuenta de que lo mejor, lo más seguro es estar en el redil donde Dios le puso y donde tiene un pastor que le enseña la palabra de Dios, donde tiene un pastor que no solamente le va a enseñar la palabra de Dios, sino que va a orar por su vida, le va a aconsejar, le va a animar, le va a ayudar en sus momentos de dificultad, porque Dios así estableció rediles, o sea, lugares donde los hermanos se puedan congregar y donde Dios puso un hombre o una mujer que debe necesariamente que predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ahí está en juego no solamente los que oyen, sino también el que predica. Si la persona que predica la sana doctrina hace que sus oyentes se conviertan de veras a Dios y caminan según las normas que Dios estableció, también el predicador va ganando un lugar, hermanos, a los ojos de Dios. Va ganando una posición a los ojos de Dios, porque Dios también va a llamar a cuentas al que predica, al que enseña, al que aconseja, al que guía. ¿Para qué? Porque el príncipe de los pastores, dice la Biblia, un día cuando venga va a recompensar a los pastores que fueron fieles. Hermano querido, hermana, sea muy cuidadoso. La Escritura enseña que debemos examinar todo y retener lo bueno.
Cuando usted escucha predicaciones que son realmente novedosas, interesantes, que de pronto le produce entusiasmo, cuidado, vaya a la Escritura, cerciórese que esa enseñanza provenga de Dios, porque si no, estará siendo explotado, estará siendo simplemente engañado, estará siendo defraudado en su fe, en su sencillez. Así que quiero animarle en esta tarde. Volvámonos a Dios cada día con todo nuestro corazón y seamos estudiantes de la Biblia. Cada día debemos examinar las Escrituras y pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos enseñe las verdades que edifican nuestras vidas y nos ayudan en nuestro andar cristiano. Amén. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, a quienes ven y escuchan, Señor, este programa, que sus vidas sean guardadas por tu poder, sean libradas de las trampas del diablo, sean librados de todo engaño, Señor, de toda mentira. Te ruego que los corazones de mis hermanos sean afirmados en tu camino y te conozcan, Señor, cada día, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios fiel y el Dios que prometió no solamente ayudarnos en todo este tiempo, sino que un día nos va a llevar con Él al cielo. Bendigo a mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano y amigo, el Señor les bendiga. Les mando un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Deseo para ustedes bendición junto a sus familiares. Amén.